¿Qué tal, chicos? En esta sesión vamos a hacer un repaso para su examen parcial. Ya estamos a mitad de ciclo y nada, lo más óptimo es siempre tener repasos de todo el tema por si tienen alguna duda para repasar algo o algo que tal vez no hayan entendido previamente y ahora se los voy a explicar. Ok, vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Diego y este es el repaso. Bien, comenzamos con la introducción a la química, que fue lo que vimos en la primera semana. ¿Qué vimos acá? Primero, el origen de la vida. Acá teníamos dos teorías. Uno, la del Big Bang, que era un universo en evolución, un universo dinámico, asimétrico y homogéneo, y es propuesto por George Henry Joseph Edward Lemaitre en 1894 a 1966. Ahora tenemos la otra teoría, que es el steady state, un universo estático, un universo estacionario simétrico, isotrópico y homogéneo. Acá resalto la parte de universo en evolución, viene a ser el Big Bang, y en esa parte universo estacionario simétrico. ¿Ok? Lo más importante, esto planteado por Bondi, Gold, Friedenhoyle. A ver, hablamos del Big Bang, esta parte aún no cambió tanto, pero bueno, ya les mencioné quién lo propuso, George Lemaitre. Y eso es que, a ver, primero encontramos el primer momento que es 10 a la menos 43. Esta parte es un poco mal. A ver, esta parte es 10 a la menos 43 segundos, en donde el universo tiene 10 a la menos 28 centímetros de diámetro y una temperatura muy alta y es inimaginablemente denso. Acá la palabra clave del primer momento es de que es inimaginablemente denso. Ahora tenemos 10 a la menos 35 segundos, en donde es un estado de vacío. Una gran energía impregna el vacío y crea fluctuaciones. Acá la palabra clave viene a ser vacío. Ahora, 10 a la menos 35 a 10 a la menos 32 segundos viene a ser la fase inflacionaria. 10 a la menos 12 segundos, la fuerza electromagnética se confunde con la fuerza débil y se empieza a enfriar y a perder su simetría. Si no recuerdan tanto qué vienen a ser estas fuerzas, les voy a mencionar mediante avanzamos la sesión. Y por último, 10 a la menos 6 segundos, en donde la temperatura se encuentra a unos 10 billones de grados Kelvin. Es la temperatura límite en la que los quarks y antiquarks pasan a protones y neutrones. Ok, para matar esto, 10 a la menos 43, primer momento, es inimaginablemente denso. 10 a la menos 35, un estado de vacío. 10 a la menos 35 a 10 a la menos 32 es la fase inflacionaria. 10 a la menos 12, fuerza electromagnética se confunde con la fuerza débil. Y 10 a la menos 6, bueno, acá la temperatura límite en la que los quarks y antiquarks pasan a protones y neutrones. Bien, siguiente. Las fuerzas fundamentales, como les comenté, existen cuatro tipos. La fuerza fuerte, que se encarga de mantener protones y neutrones unidos para formar los núcleos de lo que viene a ser el átomo. La fuerza débil, en donde es la radioactividad de ciertos elementos químicos. La fuerza electromagnética mantiene a los átomos unidos y la fuerza gravitatoria rige el movimiento. Aquí hay que diferenciar entre fuerte y electromagnética. Este une protones y neutrones para el núcleo y este une átomos como tal. ¿Ok? Bien, seguimos con el átomo, que de esto siempre hay una pregunta en su examen, entonces es necesario que lo sepan. Es la unidad básica de la materia que consta de un núcleo central. Los electrones determinan su carga eléctrica. ¿Cuáles vienen a ser los electrones? Los que se encuentran en sus orbitales, como podemos ver acá. Los protones y neutrones en el núcleo representan casi toda su masa, porque tenemos los electrones también. Y los átomos pueden formar moléculas mediante enlaces químicos. Su definición más completa y la que les pueden poner de una forma bastante extensa y pueden poner en las alternativas a qué hace referencia todo esto es el átomo. Es un elemento inestable que busca la estabilidad sin conseguirlo. En la inestabilidad está la posibilidad y la variabilidad de la vida. ¿Ok? Otro que les pueden poner es de si los protones y neutrones representan toda la masa del átomo, falso, es casi toda la masa. Bien. Ahora, partículas subatómicas. Como sabemos, un protón y un neutrón forman lo que es el núcleo. Pero ¿qué forman a estos protones y a estos neutrones? Las partículas subatómicas llamadas quarks. Las partículas más pequeñas que se conocen se encuentran conformando las partículas pesadas, se unen en parejas o en tríos y cada uno tiene su antiquark. Han sido denominados por nombres y sabores. Mm, esto, cada uno en verdadero y falso, fácil les ponen también. Acá tenemos, por ejemplo, el protón que se encuentra con dos quarks up y un quark down. Acá tenemos el neutrón con dos quarks down y uno up. ¿Ok? Acá tenemos los diferentes tipos de quarks.
Ahora, partículas subatómicas, seguimos con los leptones y los hadrones. Los leptones son sensibles a la fuerza débil, son partículas muy ligeras, mientras que los hadrones son sensibles a la fuerza fuerte, fuerza débil y a la gravedad y son partículas pesadas. Ahora, esta tablita que podemos ver acá, el electrón. El electrón. Si les hablamos de leptones, hablamos de electrones, lo que forman a los electrones. Y si hablamos de los hadrones, lo que forma al protón y al neutrón. Acá también es importante la diferencia entre los leptones, que esos solo son sensibles a la fuerza débil, y los hadrones, tanto a la fuerza fuerte, a la fuerza débil y a la gravedad. Esto les mencioné en las primeras clases porque también es importante. La tabla periódica. Bien, como sabemos, la tabla periódica se encuentra dividida en varias partes, ya sea por periodos, ya sea por grupos y ya sea por bloques. En esta parte les voy a hablar de los bloques. Tenemos el bloque S, el bloque D, bloque P y el bloque F. Esto va a ser importante cuando hagamos lo de la configuración electrónica, ya que cada uno de estos nos va a ayudar para determinar un número cuántico. Ok, miren un segundo. Seguimos. A ver, ya. Les hablé de periodos y familias. Bien, si les hablo de grupos es igual a familias, ¿ok? Pero si les hablo de periodos es distinto. Las familias dependen de en qué bloque se encuentren. Por ejemplo, si les hablan de las familias del grupo S y P, tenemos primero en el 1A a los alcalinos, en el 2A tenemos a los alcalino-térreos, 3A tenemos simplemente a los térreos. Ahora, 4A vienen a ser los carbonoides, 5A vienen a ser los calcógenos, 6A vienen a ser los nitrogenados, 7A los halógenos y los 8A vienen a ser los gases nobles. ¿Por qué gases nobles? Estos vienen a ser los átomos que ya se encuentran que ya se encuentran completos como tal, porque ya han llenado sus 8 electrones de valencia. Por ejemplo, acá tenemos al helio, si no estoy mal. Tenemos al helio, al neón, al argón. ¿Y qué pasa con todos estos? Que todos estos ya han llenado sus 8 electrones y ya no necesitan como tal ser complementados por otros. Ahora tenemos los del grupo B, o no, perdón, tenemos los de, claro, el grupo B del bloque D también, que vienen a ser el escandio, el titanio, el vanadio, cromo, manganeso, fierro, etcétera. Por ahora yo les digo que es más importante que se aprendan lo que lo que viene a ser lo del grupo A, más que lo del grupo B. Ya, seguimos. Ahora, los números cuánticos, que los repasamos en la primera sesión, incluso hicimos ejercicios y se los vuelvo a repetir. El número cuántico principal indica el nivel energético principal, como dice su nombre, y determina el tamaño de la nube electrónica, mientras que el número cuántico secundario determina la forma. Número cuántico principal, tamaño, secundario, la forma. Ya. Ahora, ¿de qué depende cada uno de estos? Acá ya lo señalé con una flechita. Acá tenemos un 4p5, ¿ok? Y pongámonos que tenemos un 13c2. Entonces, si les hablo del número cuántico principal, viene a ser a ver, viene a ser el numerito que se encuentra en esta parte. Acá tenemos, por ejemplo, el 4. Y siempre viene a ser el número que se encuentra al costado del número cuántico secundario, que viene a ser las letras, como se le llama, o el bloque al que pertenece. Ahora, ¿cómo calculamos el número cuántico secundario? Acá podemos ver que tenemos el P. Ya. Y acá tenemos una tablita, o bueno, los valores de cada uno. Si les hablo de S, viene a ser 0. Si les hablo de P, viene a ser 1, d 2, F3. Si este tiene el P, entonces este vendría a ser 1. Hasta el momento, en el 4p5 tenemos dos números, que vienen a ser el 4,1, y vamos a hallar los siguientes en la siguiente diapositiva. Ahora, tenemos el número cuántico magnético, el número cuántico spin, ¿ok? No existe el número cuántico terciario ni cuaternario, no, magnético y spin. El magnético está relacionado con la orientación de la nube electrónica en el espacio, ¿no? No. Con la orientación de la nube electrónica en el espacio, y el número cuántico spin da el sentido de rotación del electrón sobre su propio eje. ¿Cómo llamamos estos números? Bien, acá encontramos una tablita que también lo pueden visualizar. Y acá vemos que pueden ser valores -3, -2, -1. Pero Diego, no entiendo cómo saco o cómo sé si es -3 o -2. Ya.
Bien, tenemos... ya. Acá tenemos el bloque S, PDF, ¿no? Como tal. Si hablamos del bloque S, solo tiene o solo se le va a dar un espacio. Si el bloque P se le va a dar tres espacios, al bloque D se le va a dar 5 y al bloque F se le va a dar 7. Ahora, todo va a depender del numerito que nos indique en la parte superior. Por ejemplo, un 4P5. Si P tiene tres espacios, tenemos que contabilizar que se llenen esos cinco, de tal manera que sea de izquierda a derecha y y que se puede repetir, pero en el mismo orden, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos uno, 2, 3, volvemos, 4 y 5. Acá tenemos el valor de menos uno, 0 y uno. Entonces, acá el número cuántico magnético vendría a ser cero porque es en el último en el que acaba. ¿Cierto? A ver, es el último en el que acaba. Ya. Entonces, ¿cuál vendría a ser la configuración de esto? Vendría a ser 4,1, este 0. Y por último, hallamos el número cuántico spin, que viene a ser la dirección a la que se dirige em, el sentido de la flechita. A ver, si ya tenemos esto, siempre vamos a iniciar con las flechas para arriba, flecha para arriba, flecha para arriba, flecha para arriba, y cuando se repite, ahora va para la flecha para abajo, ¿no? Entonces, acá vendría a ser, como termina para abajo, viene a ser negativo. Arriba positivo, abajo negativo. Entonces, lo que no va a variar nunca viene a ser su valor de un medio. Si termina para arriba va a ser más un medio, y si termina para abajo viene a ser menos un medio. ¿Ok? Entonces, acá faltaría el menos un medio. Ya. Hasta ahí todo bien para que resuelva esta parte bastante rápido, porque creo que ya saben, o no. ¿Me pueden confirmar con una reacción para que sigamos? ¿Vale? Bien, yo supongo que sí. Entonces acá tenemos el 3S2 que su configuración venía a ser 3,0, cero también, menos un medio. ¿Ok? Acá del 5P1 5,1, menos uno más un medio. La configuración del 2P6 vendría a ser 2,1 menos un medio. Y el 4D8 vendría a ser 4,2 menos 2, no, coma 0 más menos un medio. Ya. Esta vendría a ser la configuración de cada uno de esos números. Pueden volver a repetir la parte anterior si desean para que puedan entender cómo es cada uno de esos números. Ahora, los elementos seleccionados para la vida. Tenemos principalmente al hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, entre otros. Entonces, acá tenemos al famoso chon. Si les preguntan cuál es el elemento, cuál es el mayor elemento seleccionado para la vida, el hidrógeno. No les van a preguntar el menor elemento porque eso no les da en su diapositiva de teoría como tal. Bien, ahora, la materia y energía, principio de Lavoisier y principio de Carnot. Acá palabras claves si les hablan de transformación, viene a ser, a ver, si les hablan de solo transformación, principio de Lavoisier, principio de Carnot, transferencia. Esos hablan de energía, no confundirlo con materia o con masa. Ya. Ahora, las leyes de la termodinámica. La primera ley nos habla de la energía no es creada ni destruida, pero puede cambiar de una forma a otra. ¿Ya? Eso ya lo tenemos ahí. Y ahora la segunda ley, en donde todos los cambios físicos y químicos conducen al sistema y su entorno hacia el desorden. Entonces, ¿esto qué causa? Un desorden o entropía en el universo que se encuentra en incremento. Palabras clave de las leyes de la termodinámica. Si les habla de la primera ley, que puede cambiar de una forma u otra. Segunda ley, si les mencionan solo entropía, viene a ser la segunda ley de la termodinámica. Niveles de organización de los seres vivos. Les pueden poner una pregunta de señale cuál es el orden de los siguientes niveles de organización. Si pueden ir de más a menos o de menos a más. Entonces acá comenzamos con partículas subatómicas, como les mencioné, los quarks, luego a los átomos forman moléculas, moléculas forman los organelos que no aparecen en su PPT como tal. A ver, luego
organelos pasa a célula, de célula a tejido y de tejido a órgano. Ahora, si les hablan de más ramas, de órgano pasa a sistema, de sistema a un organismo. El conjunto de organismos forma una población. El conjunto de poblaciones una comunidad. La comunidad más el ambiente genera el ecosistema y el conjunto de ecosistemas genera lo que es la biosfera. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre población y comunidad? Población viene a ser solo de una especie, que ya la han visto en ecología seguramente, y comunidad con abarca distintas especies. Ya. Esto es lo mismo que les mencioné anteriormente y ahora pasamos con el tema 2, búsqueda de estabilidad del universo. Ya a ver. Pasamos con la estructura del átomo, que ya se los mencioné en la anterior diapositiva, pero bueno, también en esta. El átomo está formado por el núcleo y por los electrones. El núcleo por protones o neutrones y otros formados por quarks. Entonces, acá los quarks están enlazados mediante lo que vienen a ser los gluones, ¿ok? Ahora, los fotones interactúan entre el electrón y el núcleo. Por si acaso, son conceptos clave. Ya. Un poco de historia, esta parte me lo voy a pasar ahora, el siglo XX. ¿Qué dice Lewis? Habla de la compartición de electrones en donde se deben crear capas llenas de 8 electrones. Como les mencioné hace un par de diapositivas, podemos encontrar, por ejemplo, a ver, acá podemos encontrar un elemento, por ejemplo, el carbono. El carbono tiene, a ver, segundo. Ya con el rojo. Acá tenemos un carbono, no, mejor un oxígeno. Un oxígeno, ¿cuál es su estado de valencia? Claro, tiene en total 6. Entonces, ¿qué le falta? Para llegar a 8 le faltan 2. Y para esto hay enlaces con los que se puede unir a otros átomos. ¿Y qué dice Lewis? La compartición de electrones para llegar a estos 8 electrones. Ahora, Linus Pauling nos habla de solapamiento de orbitales electrónicos. Y Robert Mulliken y Friedrich Hunt proponen otra función de onda, pero que es similar a la de Linus Pauling. Ya, hasta acá todo bien. Pasamos con la siguiente. Ahora, la valencia y el número de oxidación, dos conceptos importantes que les pueden preguntar en sus exámenes. Bien, la valencia es la capacidad de un elemento para combinarse con otro, o es el número de electrones que tiene un átomo en su último nivel de energía. Lo voy a dibujar para que lo tengan como referencia. Este viene a ser un átomo cualquiera y acá tiene sus orbitales. Entonces, los que se encuentran en la última capa que viene a ser esta, ahí, esos vienen a ser sus electrones de valencia. Tenemos de ejemplo al nitrógeno y al magnesio. Ahora, si hablamos del número de oxidación, viene a ser el número de electrones involucrados en un enlace. Esto se usa el signo positivo en átomo con electronegatividad baja y viceversa. Se usa signo negativo en átomo con electronegatividad alta. A ver, siguiente. Acá, ¿cómo lo podemos hallar? Acá les pueden poner cualquiera de estos o incluso otros ejemplos para que calculen el número de oxidación. Acá lo que tienen que tener ya como referencia, que el hidrógeno siempre va a valer +1 y el oxígeno siempre va a valer -2. ¿Cómo calculamos ahora estos números? Si acá tenemos dos hidrógenos, vienen a ser dos positivos, y acá tendríamos más X, que no sabemos qué es el número de S, -8, ya que el oxígeno vale -2, y todo esto nos tiene que dar igual a 0. ¿Ok? Entonces acá aplicando, o bueno, sumando y restando y pasándolo al otro lado, tenemos que X, o en este caso el número de oxidación del azufre, vendría a ser un 6. Al igual que en si lo hacemos 1 más x -6, acá nos tiene que dar un 0, entonces el número de oxidación del cloro vendría a ser 5 positivo, acá del H3PO4 y del silicio H4. Esto ya lo voy a resolver rapidito. A ver. 3 más x -8. Acá igual tenemos que es 5. Y acá tenemos por último x más 4 igual a 0. Entonces acá el de silicio vendría a ser -4. Ya, todo bien hasta ahí. Ya. Ahora, estos vienen a ser los elementos elegidos para la vida, o bueno, no. Algunos vienen a ser elegidos para la vida, pero acá lo que destaco es la electronegatividad. No se las mencioné en la anterior diapositiva, pero en esta sí. Ya. Acá tenemos el flúor, que si les preguntan es el elemento más electronegativo. Luego le sigue el oxígeno con el cloro y viceversa. ¿Ok? Ya, a ver.
Ahora, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro. Ya tenemos hasta el momento tres conceptos. Tenemos el número, bueno, la valencia, el número de oxidación y la electronegatividad. Atrae los electrones de otro cuando forma enlace químico con otra molécula, afectada por dos magnitudes, la masa atómica y la distancia de los electrones de valencia. Tenemos la escala de Pauling. Ya, si viene a ser covalente polar, covalente apolar, como tal, polar, y el iónico. Les pueden poner en la escala de Pauling una referencia de 0,4 a 1,7 o no. Les pueden poner en la escala de Pauling en el valor de 1,1. ¿Qué enlace viene a ser? Viene a ser un covalente polar. Tienen que aprenderse esto, muy importante. Y la electronegatividad varía si no, varía de izquierda a derecha y de abajo para arriba. El último elemento que encontramos en esto, sin contar los gases nobles, porque esos ya no cuentan, viene a ser el flúor, como les mencioné en la teoría diapositiva. Ya, ahora, ¿hasta acá tienen alguna duda para que les explique algo? Si no han entendido cómo sacar el número de oxidación o algo. Bien, seguimos. Ya, la hibridación. Esta es una recombinación de los orbitales atómicos puros de un mismo átomo para resultar en unos nuevos orbitales atómicos híbridos. En cristiano, en la hibridación, ¿qué se logra? Orbitales atómicos híbridos. ¿Y qué es? Es una recombinación. Ocurre antes del enlace, o sea, en la fase previa. Acá tenemos los orbitales híbridos, o cómo se caracterizan. Eso, lo voy a esquipear. A ver, ahora. Acá en esta tablita quiero que me presten bastante atención. A ver, acá tenemos el orbital lineal. Acá tenemos el triangular y acá el tetraédrico. Acá lo importante viene a ser los ángulos que se les indica acá. A ver, ya. Si viene a ser lineal, tiene un ángulo de 180 grados. Si viene a ser triangular, un ángulo de 120 grados. Y si viene a ser un tetraédrico de 109 grados. Luego les voy a hablar de la hibridación SP3, SP2 y SP. Para que se lo vayan aprendiendo, el lineal SP, tetraédrico SP3 y triangular SP2. Ya. Ya, ahora pasamos con el siguiente. Orbitales moleculares. La región que contiene la densidad electrónica que describe el comportamiento ondulatorio. Tienen menor energía, pero mayor estabilidad que los orbitales atómicos que lo formaron. Acá tenemos una tabla de las diferencias, deben saberlo. Los orbitales moleculares enlazantes y el antienlazante. La diferencia, el enlazante tiene una energía menor que el orbital de partida y el antienlazante una energía mayor. Ahora, si hablamos de densidades, el enlazante tiene mayor densidad electrónica y el antienlazante menor densidad electrónica. Es lo que más destaco de ahí. Resonancia. A ver, hasta ahora ya hay cuatro términos, si no estoy mal. Electronegatividad, valencia, número de oxidación, los orbitales moleculares y bueno, los orbitales en general, ¿no? Que tienen que saber qué producen, qué son y todo eso. Ahora, resonancia y la teoría del enlace de valencia. Son seis conceptos ahora de solo un tema. Tienen que saberlo. Resonancia es la deslocalización de electrones en una molécula para conseguir estabilidad. La resonancia da mayor estabilidad a la estructura molecular. Les pueden poner esta imagen o incluso les pueden poner otras imágenes, pero si ven que solo varía el enlace, el que posee, por ejemplo, puede poseer hasta un triple enlace, por ejemplo, pero otros elementos acá pueden ponerles, a ver, les pueden poner un oxígeno con hidrógenos o otros tipos de elementos. Y si ven que solo varían los enlaces, solo rotan, como se les dice, es que es resonancia porque está buscando la mayor estabilidad. ¿Ya? Ahora, la teoría del enlace de valencia explica el enlace covalente a partir de los orbitales. A ver, la intersección de un orbital de un átomo con otro orbital de otro átomo hace que se formen dos orbitales moleculares. Acá, en esta imagen de referencia. A ver, ahora, acá tenemos el acercamiento de los dos átomos. Si uno es positivo y otro es negativo, se van a unir porque tienen distintas cargas, entonces estos se unen. En cambio, acá vemos que se acercan otros orbitales, pero pueden tener la misma carga. O creo que tienen la misma carga, por eso hay repulsión. Acá, ¿cuál es el resumen de esta parte? Si dos
átomos o dos, claro, dos átomos tienen la misma carga, se van a repeler, hay repulsión, y si tienen diferente carga, se unen como tal. ¿Ya? Ahora, la clasificación en los enlaces. Los interatómicos, inter entre atómicos, átomos, entonces interatómico entre átomos e intermoleculares entre moléculas. Interatómicos, el covalente, iónico y el metálico, mientras que los intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals, el ion dipolo, el puente de hidrógeno y el puente disulfuro. Acá no voy a hablarles tanto del puente disulfuro, eso ya voy a hablarles en la parte de este azufre, pero para que lo tengan ya como concepto. Puente disulfuro, formación de dos azufres, y acá participa, bueno, formado por dos cisteínas, y si les preguntan las proteínas azufradas, metionina y cisteína, ¿ok? Pero eso ya en el tema de azufre. Ya, ahora, primero los interatómicos, el enlace covalente, enlace metálico, enlace iónico. Comenzamos por el más fácil, como dice su nombre, enlace metálico. Esto se va a dar solo entre elementos metales, pero que sean solo metales entre sí. Estos son conductores de electricidad y forman redes cristalinas. ¿Por qué conocen electricidad? Conocemos, por ejemplo, el cobre, o bueno, las redes de cobre que se forman para que tengamos internet, para que tengamos cable, etcétera. Entonces, esto se forma con cobre y son conductores de electricidad. Ahora, el enlace covalente. Acá la memotecnia que siempre enseño es la de co de que tienen que ser compañeros, tienen que ser iguales, pero en este caso, como no son metálicos, vendrían a ser compañeros no metálicos. ¿Ok? No metal más no metal. Y como su nombre dice, aparte de compañeros, ¿qué hacen? Comparten. Entonces, el enlace covalente son electrones compartidos. O bueno, es la interacción de electrones entre elementos electronegativos o metales. Bien, ahora el enlace iónico, si tenemos metal y el otro es no metal más no metal, acá es la combinación del uno con el otro. Acá viene a ser cuando tu compañero de la A se junta con tu compañero de la B. ¿Ya? Enlace no metal, bueno, el elemento no metálico más elemento metálico. Es un átomo cedido, se da la transferencia de electrones entre un elemento electronegativo, que viene a ser los no metales, y electropositivo, que son los metales. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? O sienten que estoy corriendo mucho, pueden decírmelo para que vaya de una manera más lenta. Este es un repaso, chicos. Entonces, nada, eso les sirve más a ustedes y pueden decirme cualquier cosa. Ya. Veo que todo bien. Entonces, pasamos con la tablita, que acá les explica ya lo que les mencioné anteriormente. ¿Cómo se forma metal más no metal? Ocurre transferencia de electrones, compartición de electrones en todos los átomos del metal. Ahora, la solubilidad en agua. El metálico, por obvias razones, porque como su nombre lo indica, son metálicos, no presentan solubilidad en agua. Los enlaces covalentes presentan poco, pero sí presentan. En cambio, los iónicos presentan de ley, de cajón. ¿Ok? Ahora, la conducción eléctrica. Como les mencioné, de los metálicos, verdaderamente, el covalente muy poco, y los iónicos pasa solo si se encuentran en estado líquido, fundidos o disueltos en agua. Ahora, el punto de fusión. El punto de fusión es para, por ejemplo, la cantidad de calor que se necesita para que se derrita. Entonces, el metálico, cuando fundes oro, fundes plata, necesitas bastante grados de temperatura. Entonces, su punto de fusión viene a ser muy alto. El del covalente viene a ser bajo y el del iónico viene a ser alto. Seguimos. A ver. Ahora, las fuerzas de Van der Waals. Son las fuerzas de estabilización molecular. Forman enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas. Acá lo que más destaco que son las fuerzas más débiles. Vamos a encontrar tres tipos de fuerzas si hablamos de Van der Waals. O sea, son sus subfuerzas como tal. Acá, y con la lupita, a ver. Acá tenemos una molécula polar y una molécula apolar. Acá les voy a dar un concepto muy importante para que lo van a ver en todas sus clases de teoría o cuando se las mencionen para que ya tengan un conocimiento previo. Bien, una molécula polar.
viene a ser aquella que es de distintos elementos y de distintas electronegatividades. Mientras que una molécula apolar viene a ser mismos elementos con mismas electronegatividades. Ahora, las fuerzas de Devi, como acá vemos el nombre, se basa en la unión de una molécula polar con una apolar. ¿Ok? Eso es lo importante de la fuerza de Devi. De la fuerza de Kisson viene a ser dos moléculas polares o interacción dipolo-dipolo. Y las fuerzas de London vienen a ser ambos apolares. ¿Ya? Ahora, el anticuerpo y una proteína en la superficie de un virus viene a ser un gran ejemplo de las fuerzas de Van der Waals. Mencione cuál es un buen ejemplo de fuerzas de Van der Waals. Ah, Diego me mencionó que un anticuerpo y una proteína en la superficie de un virus es un excelente ejemplo. Ok, aunque las fuerzas de Van der Waals individuales son muy débiles, un gran número de estas fuerzas de atracción se puede unir, ¿no? Ok. A ver, ahora siguiente. Las interacciones hidrófobas. Hidro es agua, fobas o fobia viene a ser el miedo. Entonces, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las arañas, son aracnofóbicas, y en este caso hay interacciones hidrófobas que no toleran el agua, que lo repelen. ¿Ok? Entonces, las moléculas no polares o hidrófobas se refuerzan para agruparse en agregados. Les pueden poner el ejemplo de una sopa. ¿Qué interacción ocurre en esa sopa? Bien, como sabemos, la sopa en parte contiene grasa. Entonces, el aceite no se junta con el agua. Este viene a ser una interacción hidrófoba porque el aceite y el agua se repelen. Ahora, el enlace de hidrógeno. Veo que hay más gente se unido. Los enlaces de hidrógeno se forman cuando un átomo donador dona el átomo de hidrógeno unido covalentemente a él un átomo electronegativo aceptor. En cristiano, cuando un hidrógeno se une con un elemento muy electronegativo. Les mencioné los elementos electronegativos como viene a ser el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, etcétera. Acá tenemos al grupo oxidrilo y al NH3 que viene a ser el amoníaco, que les voy a mencionar luego en el nitrógeno. Seguimos. ¿Hasta acá alguna duda? No, no. ¿O les puedo reforzar algo? A ver. Pueden prender su micrófono en cualquier momento e interrumpirme porque esta es una sesión para ustedes. Bien, ya, a ver. Seguimos con esta imagen. Esta imagen me vino a mí en mi parcial. Me mencionó, bueno, o me señaló uno de estos, cualquiera de estos, y me dijo, ¿cuál es el enlace que tenemos marcado en un círculo? Bien, acá tenemos el enlace de hidrógeno como tal, une los elementos mediante el hidrógeno, el enlace disulfuro que les mencioné anteriormente, que se encarga de unir mediante dos azufres los átomos o puede ser las moléculas. Enlace iónico viene a ser aquel enlace que se da entre un no metal y un metal. Y aquí la interacción hidrófoba. Acá no podemos ver en ninguna parte que contiene agua, entonces viene a ser hidrófoba porque como repele el agua y acá no hay agua, es hidrófoba. Esta imagen aprende, bueno, no sé si les va a venir, pero es lo que me vino a mí en el último examen. Hidrógeno y carbono, que viene a ser de la sesión número 3. Ya, acá, esta tablita. Esta tablita lo vamos a ver de acá en adelante porque es muy importante hasta donde yo sé. A ver, ahora, la distribución parcial de los elementos en el cuerpo humano, en cuanto a cantidad y en cuanto a volumen. Acá voy a hablarles del hidrógeno y del carbono. El porcentaje de átomos el hidrógeno es el que más abunda, ¿ok? Pero si hablamos de volumen, el oxígeno es el que más abunda. Entonces, estos son los más importantes. Se los voy a resaltar por si acaso. Bien, si hablamos de porcentaje de átomos, el hidrógeno. Si hablamos de volumen, el más importante, el oxígeno. Bien, ya, seguimos. Ahora, generalidades primero del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, siendo mayor al 90%. Ocupa el 99% del peso del Sol y se encuentra en el agua si hablamos de la Tierra. ¿Por qué? El hidrógeno no puede estar de cierta forma en el aire o como tal, porque esto se disocia y se va directamente al espacio. Entonces se encuentra en el agua formando las cadenas de H2O. Tiene tres estados muy distintos. Conocemos al catión, o bueno, si les menciono cation, va a ser aquel que tiene el signo positivo en la parte de arriba. Si les hablo de anión, es aquel que tiene el signo negativo en la parte de arriba. ¿Y qué es este tercero? En sí es un hidrógeno con un enlace.
es un estado enlazado en un enlace covalente. Acá generalidades, grupo, periodo y bloque 11S, número atómico 1 y la configuración electrónica 1s1. A ver, ahora voy a hablar desde del cation y del anión. Me dan un segundo. A ver, bien, seguimos. El cation, como tal, el H+, actúa como protón, es extremadamente ácido. Esto seguramente lo han visto en ácido y bases. Entonces, el catión es un ácido fuerte, tiene una existencia transitoria. ¿Por qué? ¿Con qué me refiero a transitoria? Que no puede estar libremente en cualquier enlace, en cualquier molécula como tal, ¿no? Y ahora hablamos del anión, que viene a ser un elemento especial y limita la reactividad del carbono y el nitrógeno. Acá lo que pongo de colores o lo que resalto siempre va a ser lo más importante. A los que están ingresando se los recuerdo. Ahora, isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene varios isótopos. Bueno, tiene tres más que todo, que seguramente les van a preguntar. ¿Esta es una fija del examen? A ver. Átomos que, ven, un isótopo primero, lo definimos. Átomos que tienen el mismo número de protones o número atómico y distinto número de neutrones. Ahora, por ejemplo, acá tenemos el carbono. El carbono, hay carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Acá lo único que no varía viene a ser su número de protones. Porque, por ejemplo, acá tiene 6 neutrones, acá tiene 7 neutrones, acá tiene 8 neutrones. El número de neutrones varía, pero el número de protones no. Memotecnia, isótopos, pos de protones, ¿ok? Ya, acá tenemos el protio, deuterio y tritio. ¿Se los menciono acá? No, o sí, a ver. Sí, se los menciono acá. Entonces, por el momento, acuérdense solo de isótopos, ¿ok? Ahora, isóbaros son aquellos átomos con el mismo número de masa. Número de masa no es lo mismo que número atómico. ¿Qué viene a ser el número de masa? La unión de protones y neutrones, ¿ok? Isótonos, memotecnia, al igual que los isótopos, o de protones, isótonos viene a ser no de neutrones. Son aquellos átomos con el mismo número de neutrones. Ya. Ahora, acá, de los isótopos del hidrógeno, protio, deuterio y tritio. El protio, acá vemos que solo tiene un protón y un electrón. Si les hablo de deuterio, tiene acá en su estructura un protón, un electrón y un neutrón. ¿Ok? Y si les hablo de un tritio, tritio que tiene tres, entonces, ¿qué tres cosas tiene? Tiene dos neutrones y un protón, y en la parte de afuera un electrón. Ya ver. Ahora, la formación de compuestos. La formación de compuestos, esto es, por ejemplo, forma compuestos covalentes, forma compuestos electrovalentes. El hidrógeno puede formar puentes de hidrógeno y enlaces covalentes. Acá podemos ver, por ejemplo, un enlace de hidrógeno y acá podemos ver un enlace covalente. El enlace covalente es aquel que se da entre elementos, entre átomos como tal. Ahora, en la naturaleza se puede encontrar como átomo incorporado a moléculas como la glucosa, un claro ejemplo, y como molécula en el ion hidrógeno. Ahora, si les hablo de compuestos hidruros y compuestos aluros, compuesto hidruro es aquel que se encuentra en los metales 1A y 2A de la tabla periódica y los compuestos aluros de los halógenos, aluros, halógenos, ¿ok? Ya, ahora, pasamos con la formación del ácido clorhídrico. No estoy seguro qué tanto les van a preguntar esto, pero lo vamos a hacer de una manera bastante rápida para que lo tengan como concepto, ¿ok? La formación del ácido clorhídrico. Acá encontramos el estómago, acá encontramos una de sus paredes y acá su estructura atómica. Encontramos la célula parietal, la luz del canalículo, la membrana vasolateral y el líquido intersticial. ¿Qué pasa dentro de esto? A ver, encontramos las moléculas de hidrógeno, no de agua, mejor dicho. Estas se disocian tanto en hidrógeno y oxidrilo. No todas se disocian porque luego se van a unir otras. En nuestro cuerpo poseemos el CO2. Bien, si unimos estos, nos forman el ion bicarbonato, el HCO3. Y cuando no se fusionan como tal, se fusiona el agua con esta. Y, a ver, forma el... Aquí está. Acá se forma el bicarbonato y acá se forma el ácido carbónico. El bicarbonato, HCO3, H2CO3 es el ácido carbónico. Ya. Luego de estos, el ácido carbónico se disocia por su parte y acá podemos ver
Que estos pasan a la luz canalicular por la bomba de protones ATPasa. Mientras que acá pudimos ver al bicarbonato, este sale al vaso sanguíneo y acá viene el cloro y este pasa mediante canales de cloro y acá ya tenemos un hidrógeno y un cloro formando el ácido clorhídrico. Acá lo que más resalto es la bomba ATPasa y el canal antiportador que ATPasa, en cambio de un sodio o un potasio a cambio de un hidrógeno. Y un antiportador, un cambio de un bicarbonato por un cloro. ¿Ya? Ahora, la molécula de hidrógeno es un enlace covalente formado por dos átomos de hidrógeno separados por una distancia de 0,75 amperios. La energía del enlace es 431 kJ por mol y es una molécula no polar. Para los que han entrado recién y quieren la diferencia entre polar y no polar, polar es aquella que, a ver, polar es aquella que tiene mismo, no, que tiene diferentes elementos y diferentes electronegatividades. Acá podemos encontrar un electrón y acá podemos encontrar, por ejemplo, con otra electronegatividad. Es como si juntáramos el oxígeno con el flúor. Son distintos elementos, diferentes electronegatividades. Si les hablo de no polar o apolar, que viene a ser lo mismo, viene a ser elementos iguales, misma electronegatividad. ¿Ok? Esta partecita es un poco redundante, no se los voy a mencionar tanto. Ahora, ¿cómo se moviliza el hidrógeno por todo nuestro cuerpo? Tanto por transporte como por transferencia. Si les hablo de transporte, seguramente les pueden preguntar sobre la bomba del ion hidrógeno. Entonces, el hidrógeno en nuestro cuerpo se moviliza, no, el hidrógeno para que se movilice en transporte, ¿qué utiliza? La bomba del ion hidrógeno. Ahora, si hablamos de la transferencia, se puede dar tanto por el método de óxido-reducción. La oxidación es el átomo que pierde un electrón y la reducción del átomo para el átomo que gana un electrón. Se los voy a mencionar en la parte de oxígeno. A ver. Ahora, vamos a hablar del carbono rápidamente. Los compuestos orgánicos. Si les hablo de compuestos orgánicos, son todos aquellos que tienen carbono. Fácil. Ahora, el carbono comparte sus electrones con varias clases de átomos. Y casi todas las moléculas que participan de la vida, como proteínas, enzimas, vitaminas, contienen carbono. Y a ver. El ciclo del carbono, lo voy a pasar rápidamente. Alótropo se les puede venir como definición en pregunta. Por ejemplo, ¿qué es un alótropo? Es la diferente forma como se puede encontrar el mismo elemento en la naturaleza. Haga un claro ejemplo es el carbono, que seguramente lo han tocado en seminario, como cuáles son sus alótropos, ¿no? Tenemos el grafito, diamante, fulereno, nanotubos, la antoleíta y el grafeno. A ver, primero. Voy a hablarles del carbono como tal. Es el periodo 2 del grupo 14. Bueno, claro, el grupo 14 o 6A. Los electrones de valencia vienen a ser 4, que vienen a ser los que se encuentran en su última capa de valencia. Ya. Ahora, electronegatividad 2,5 y no pierde ni acepta fácilmente electrones y forma enlace covalente. Ahora, este produce hibridación. En su estado fundamentalmente se encuentran 1s2, 2s2 y 2p2. Y cuando se hibrida, forma la tetravalencia y el enlace covalente. La tetravalencia es la propiedad del carbono para unirse con distintos elementos. ¿Ok? Acá se puede unir con hidrógeno, acá se puede unir con una amina, etcétera. Ya. Ahora, la hibridación SP3. Para los que se han unido hace poco, mencioné anteriormente la hibridación. Y bueno, acá se los voy a mencionar un poco más. La hibridación SP3, también conocida como tetraédrica o tetragonal, es un ángulo formado por 109,5 grados. Acá les puse un ejemplo bastante claro. A ver, por ejemplo, acá siempre va a haber un carbono, aunque no se nos diga. El carbono se puede unir a cuatro formas, como les puse en la anterior diapositiva, ¿no? Acá tenemos un carbono que se puede unir a cuatro pases. Por lo tanto, tetra viene de cuatro, entonces como se puede unir a cuatro, viene a ser tetraédrica. Ahora, como tal, acá aún no se ha unido a un hidrógeno, pero puede unirse a un hidrógeno, solo que no se ha puesto. ¿Ok? Es lo más importante, forman los enlaces sigma, bastante importante, y vienen a ser los alcanos o saturados. Ahora, les hablo de la hibridación sp2, hibridación sp. Sp2 viene a ser la trigonal, formada por un ángulo de 120 grados, y esta solo puede unirse a 3. El carbono 3, ok.
Puede ser de cualquier forma, pero solo puede unirse a tres, como podemos ver en esta imagen. Acá lo conforman los alquenos o los insaturados y se da una recombinación de orbital S y dos orbitales P. Aquí hay una hibridación sp, que es la lineal, que básicamente solo puede unirse el carbono a dos elementos. Forman los enlaces sigma y 2pi, los alquinos y los insaturados. La recombinación de dos orbitales S y 2p. Acá, ¿qué es lo más importante? O bueno, todo es importante, pero lo que resalto más yo. Hibridación SP3 les hablan de los alcanos saturados enlace sigma. SP2 de los alquenos insaturados sigma y pi, orbital S y 2p. Hibridación SP les hablan de los alquinos insaturados, recombinación de dos orbitales S y 2p. Ya ver. Ahora, la catenación. ¿Qué viene a ser la catenación? Las formas en las que se puede unir un carbono a otros átomos. Ok. Tenemos la lineal, como podemos ver acá, es solo una línea de átomos de carbono, la ramificada, que se une a bueno, que se une, pero de distintas ramas como tal. Y la cíclica, que encontramos al ciclopropano, ciclobutano, que finalmente se cierran. Les pueden hablar del ciclopentano, del ciclohexano, etcétera, ¿ok? Les pueden poner imágenes de referencia e indique qué tipo de catenación es. Acá les estoy poniendo ya unos ejemplos. Ahora, les voy a hablar al otro post, lo más importante. ¿Hasta acá tienen alguna duda para que repase algo? Bien, entonces seguimos. El fulereno fue descubierto por Curl, Croto y Smiley. Su fórmula molecular viene a ser C60. ¿Cuál es la fórmula molecular del fulereno? C60. Puede generarse en la combustión incompleta de sustancias, combustión incompleta, mediante diversos tratamientos del hollín. Las aplicaciones del fulereno pueden enjalar y transportar átomos hasta otras moléculas. En el campo de la medicina puede inhibir al virus de SIDA. Les puede venir como pregunta de verdadero y falso. A ver, los nanotubos y el grafeno. Lo más importante, lo que está resaltado. Los nanotubos tienen un carácter elástico y propiedades magnéticas y eléctricas. ¿Cuál es su uso más común? Los músculos artificiales. Les pueden poner un caso de un atleta, por ejemplo. Tal atleta se lesionó y perdió una extremidad. ¿Cuál sería la aplicación del carbono para este atleta para que vuelva a tener una vida normal? Los nanotubos con la formación de músculos artificiales. Ahora, el grafeno. El grafeno, si les mencionan, eh, el grafeno tiene forma de panal de abeja, verdadero, y el grafeno es una sola de las capas que conforman el grafito. Ya ver. Ahora, el CO2 y el CO. CO2 viene a ser el dióxido de carbono y el CO monóxido de carbono. La forma para que lo identifiquen: dióxido de 2, monóxido solo uno. Ok, el CO2 aumenta la temperatura en el planeta, tiene una hibridación SP. Con SP, les mencioné anteriormente, SP es simplemente aquella que solo puede irse a 2. Ok. Activa la bomba de protones a nivel mitocondrial, estimula el centro respiratorio y el instrumento que participa en la regulación del equilibrio ácido-base. Para los que quieran repasar lo de ácido base, va de 0 a 7 y de 7 a 14. ¿Qué pasa si tiene, a ver, qué pasa si es menor a 7? Este viene a ser ácido porque tiene una mayor cantidad de hidrógenos, hidrogeniones como tal, entonces viene a ser ácido. Y si tiene de 7 o mayor a 7, viene a ser básico o alcalino, donde abundan los oxidrilos o Hs como tal. Ahora, les hablo del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, producción por industrias y por parques automotores por la combustión del petróleo. Tiene un rol bastante tóxico. Se da por, bueno, si les mencionan otro ejemplo como el del atleta, pero en este caso, Juanito estaba en su casa y dejó prendido el gas. Murió y se le detectó una muerte dulce. ¿A qué se debe esto? Se debe al monóxido de carbono, ¿ok? Y tiene un rol antiinflamatorio. A ver, pasamos con oxígeno. ¿Hasta acá tienen alguna duda?
Bien, pasamos con el oxígeno entonces. El oxígeno, sus generalidades, grupo 16 o 6A, en la atmósfera se encuentra 21% del volumen y 23% del peso. Volumen y peso, no hay que confundirlos. En el agua se encuentra en el 89% de su peso. En la corteza, que es la capa más externa de la Tierra, en un 47%. En aire, mar y tierra, en un 50%. Y los que hablan del oxígeno es Lavoisier y Joseph Priestley. Lavoisier es el que más resalta porque nos pone el ejemplo de la vela. ¿Ok? Una vela sin oxígeno, básicamente se apaga la llama porque no hay quien reaccione con el fuego, y cuando hay una alta concentración de oxígeno, la vela se consume bastante rápido. Acá tenemos, por ejemplo, a un animal que si se encuentra sin oxígeno, muere, y cuando hay una alta concentración de oxígeno puede tener efectos negativos en su salud. Ya. Ahora, el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno, si les hablan de la... Bien, a ver, primero. La producción de oxígeno se puede dar por dos métodos, por la fotodisociación y por la fotosíntesis. La fotosíntesis es el que más conocemos, el que realizan las plantas. Y bien, acá interviene la luz produciendo glucosa y este, el oxígeno, que es el que aspiramos. Y la fotodisociación se da por los rayos ultravioleta, en donde se separan tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, estos son los que producen el oxígeno, pero posible pregunta de examen. No se los digo como tal. Ahora, la fotólisis. Estos ya no son productores de oxígeno, pero viene a ser el ciclo del oxígeno. Fotólisis es aquel que se separa por los rayos ultravioleta y que luego se une un solo oxígeno con un ion de oxígeno formando el O3, que viene a ser el ozono. ¿Ok? La respiración aeróbica y la combustión. A ver, les pueden preguntar tanto cuáles producen oxígeno o cuáles producen energía. Los que producen energía vienen a ser la respiración aeróbica y la combustión, que acá está ya subrayado como tal. A ver, seguimos. Dos términos bastante importantes, ventilación y respiración. Ventilación viene a ser el intercambio de gases, mientras que la respiración, transferencia de electrones en donde, en la mitocondria. Les pueden poner aparato de Golgi, lisosomas, ribosomas, no sé, hasta en el núcleo, pero no, es en la mitocondria para la obtención de energía celular. Acá tenemos el proceso en cómo se convierte en energía. Primero, en el citosol ingresa la glucosa. La glucosa, existe un proceso de glucólisis en donde se liberan dos ATPs que viene a ser la energía. Ahora, de acá pasa a la mitocondria y esto depende si es un proceso anaeróbico o aeróbico. ¿Qué me refiero con anaeróbico? Viene a ser un proceso en el que no se encuentra o no hay oxígeno, y aeróbico donde sí hay oxígeno. Si les hablo de anaeróbico, produce dos ATPs, y si les hablo de aeróbico, produce 32 a 34 ATPs. Acá ya le he puesto anaeróbico. Lo he puesto bien, sí. Ya, a ver. Ahora, los isótopos del oxígeno puede ser el 16O, el O17 o el O18. El más abundante, el O16, y el que menos abunda, el O17. Ahora, alótropos, les mencioné anteriormente en el carbono, que son formas en las que se expresa un elemento. Tenemos al oxígeno estable y al ozono. ¿Ok? Ahora, les hablo de... bien. La molécula de oxígeno es muy estable, por su síntesis es exotérmica. Que no los confundan con endotérmica, que puede ser una pregunta de verdadero y falso. Ahora, al oxígeno le faltan dos electrones en su capa de valencia. Como tal, y para adicionarle dos electrones se requiere 168 kilocalorías por mol. Para retirarle un electrón se requiere 314 kilocalorías por mol. Ya ver. Ahora, la reacción redox. Les mencioné anteriormente el hidrógeno, de que como o la transferencia de electrones en nuestro cuerpo, ¿no? Bien, es toda reacción química en que los electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Debe haber un elemento que quite y otro que los pierde. Esto debe estar en sus apuntes. Es bastante básico. Ahora, hablamos de agentes oxidantes como de agentes reductores. Un agente oxidante se reduce y un agente reductor se oxida. ¿Por qué? El agente oxidante es el que se encarga de quitar los electrones y el agente reductor el que los pierde. Ahora, el potencial redox, ¿qué es eso? Es la tendencia a reducir u oxidar otros elementos. Acá tenemos la oxidación como tal, que se puede hacer mediante átomos de oxígeno, como también
sin átomos de oxígeno. Acá, por ejemplo, tenemos la oxidación de yoduro, de yoduro de sodio a yodo y la reducción de cloro a cloruro de sodio. Esto no se los voy a explicar tanto, sin embargo, esta tablita sí. A ver, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, un oxígeno que tiene una carga -1 y pasa a ser una carga a un oxígeno +2, ¿qué ha pasado? Se ha oxidado. Sin embargo, si tenemos un oxígeno que tenía una carga de +3 y pasa a ser un oxígeno con carga +1, ¿qué ha pasado? Se ha reducido. ¿Ok? Estas dos partes, ténganlo bastante claro. Y ahora, el número de oxidación, les mencioné a los que estaban al principio de la reunión, que bueno, este aumenta si el átomo pierde electrones o se oxida y disminuye cuando el átomo gana electrones o se reduce. En conclusión, toda oxidación supone una reducción. A ver, ahora, los free radicals o los radicales libres. A ver, de esto que les puedo hablar. ¿Cómo se forma un radical libre? Puede ser por la ganancia de un electrón, por la pérdida de un electrón o por la fisión hemolítica. Ya les hablé de pérdida y ganancia de electrones y la fisión homolítica del enlace. ¿Ok? Bueno, esto no les hablé tanto, pero les pueden poner. ¿Cuáles son las distintas formas en las que se puede formar un free radical? Ganancia de electrón, pérdida de electrón y fisión homolítica. Ahora, los radicales libres y las mitocondrias. Como sabemos, en el proceso de la respiración se da en la mitocondria, que viene a ser un organelo de la célula. Las mitocondrias usan el 96% del oxígeno consumido y producen free radicals del oxígeno. Ahora, el oxígeno consumido por las mitocondrias está acoplado a la producción del 92% del ATP. Las mitocondrias producen continuamente O2 y óxido nítrico, dos radicales libres. Las mitocondrias son la fuente intracelular más importante de oxígeno y la producción de O2, óxido nítrico y ONO por células inmunocompetentes. Y a ver, les voy a hablar de los distintos tipos de free radicals. Acá encontramos al singlet, al anión superóxido, hidroxiperoxi, peróxido de hidrógeno y al radical hidroxilo. Es importante que se sepan como tal la estructura de cada uno, porque les pueden poner simplemente esto eh, y ya pues ustedes ya tienen que saber la definición de cada uno. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O, o seguimos con la clase? ¿Pueden confirmarme con una reacción, por favor? Bien, gracias por confirmar. Ahora, los distintos tipos. El singlet, ¿qué viene a ser el singlet? El singlet viene a ser un átomo de oxígeno en un estado excitado. ¿Qué viene a ser un estado excitado? Acá tenemos cualquier átomo que ya tiene sus electrones de valencia, ¿no? Entonces, este ya tiene sus electrones ya predeterminados. Cuando uno de esos electrones salta, como se le dice como tal, salta, genera un nuevo orbital. Entonces, este viene a ser un estado excitado porque con el paso del tiempo, este electrón va a volver a donde estaba originalmente y va a formar o va a generar energía. Entonces, este viene a estar el estado excitado cuando un electrón pasa a otro orbital. Este es altamente reactivo, no es el más reactivo, pero es altamente reactivo. ¿Cómo se forma? Por la acción de la luz en el oxígeno molecular, por la oxidación de los haluros por el H2O2O y por la dismutación y la reacción de Haber-Weiss. Ya. Ahora, el superóxido es un singlet que se reduce al ganar un electrón. El oxígeno hace una reacción de dismutación. El superóxido tiene poca reactividad y una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Lo más importante de esta parte. Poca reactividad y respuesta inflamatoria. Ahora, el radical hidroxiperóxido es más reactivo que el superóxido, sin embargo, no es el más reactivo, tampoco es el singlet, y su formación la favorecen los pH menores al fisiológico. Ya, a ver, ahora, el peróxido de hidrógeno. Este viene a ser el más reactivo de todos. Les mencioné anteriormente otros radicales libres, pero no. Este viene a ser el más reactivo de todos. Genera al radical hidroxilo, que es el hidroxilo, viene a ser el OH como tal. Y no es propiamente un free radical, pero se le incluye por su reactividad. Ya, hasta acá todo bien. El hidroxilo. El hidroxilo es altamente reactivo, no se conocen enzimas que actúen sobre él. Todos los esfuerzos de la célula están dirigidos a prevenir su formación. ¿Por qué? Les mencioné anteriormente la tablita, o bueno, el pH. El pH es 7, a ver.
Obviamente, si nuestro pH se encuentra en ácido o en básico o alcalino, siempre va a ser malo. En este caso, el hidroxilo aumenta nuestro pH, haciendo que sea básico o alcalino. ¿Esto qué causa? ¿Ok? Esto causa la desnaturalización de las proteínas, consecuentemente, graves efectos en nuestra salud y por ende la muerte. Entonces, todos los esfuerzos de la célula están dirigidos a prevenir su formación. ¿A qué hace referencia? Al hidroxilo, al que se lo estoy mencionando acá. Ahora, el óxido nítrico, que también es importante, tiene roles de vasodilatador, neurotransmisor, previene la agregación plaquetaria, un importante en la acción macrofágica y tiene un tiempo de vida de 6 a 10 segundos. Esta parte lo vamos a volver a ver en nitrógeno, que creo que es la siguiente diapositiva, o si no estoy mal. A ver. Oxigenoterapia. Acá les voy a resaltar lo más importante, que ya está subrayado así, pero a ver. Oxigenoterapia. ¿Qué hace la oxigenoterapia? Evita la hipoxia tisular. Como les mencioné al principio de la diapositiva de oxígeno, vimos que cuando hay una alta concentración de oxígeno, esto puede dañar al sistema, o cuando no hay oxígeno, esto también, o sea, podemos morir incluso. Entonces, evita la hipoxia tisular. Se consigue, o bueno, se usa cuando la presión parcial del O2 es superior a los 60 milímetros de mercurio, que es igual a un 90% de la hemoglobina. ¿Ok? Y se puede emplear en situaciones de hipoxia aguda o crónica. Ya, nitrógeno. ¿Hasta acá tienen alguna duda para que sigamos con nitrógeno? Ya solo nos falta tres temas: nitrógeno, azufre y oligoelementos. A ver, todo esto seguramente debe estar en sus apuntes o en sus resúmenes y me alegro, la verdad. Ya, a ver, nitrógeno. Nitrógeno. ¿Cómo se forma la palabra nitrógeno? Tenemos la palabra nitrón de nitrato y geno de generador. Entonces, nitrógeno viene a ser el generador de nitrógeno. Es importante constituyente de aminoácidos, por lo tanto, de proteínas, ácidos nucleicos y amidas. Actúa en la división celular, importante, bastante importante. Y los organismos no pueden captar el nitrógeno atmosférico. O bueno, solo las bacterias pueden captar el nitrógeno atmosférico o las arqueas, pero los humanos como tal no. ¿Ok? A ver, la distribución del nitrógeno en el planeta, esto es no tan importante, a excepción de la composición del cuerpo humano. El nitrógeno se encuentra en un 1,4 y en todo lo demás menos de 0,1. ¿Ok? A ver, generalidades del nitrógeno: número atómico 7, estructura cristalina de forma hexagonal, esto es importante. Como no metal, es un elemento inodoro, incoloro e insípido. ¿Qué más? A ver, constituye el 78% del gas atmosférico. Todo eso es bastante importante, lo demás también, pero es lo que más resalto yo. Ahora, isótopos. El N14 es el común, por lo tanto es el más abundante y es estable con 7 neutrones. El N15 es estable con 8 neutrones y el N13 y otros son inestables. Les pueden poner un juego de preguntas, tipo, el N14 es el más abundante e inestable, falso, porque es estable. El N15 es estable y el más abundante, falso, porque solo es estable, pero no es el más abundante. Y así, ¿ok? El ciclo del nitrógeno no lo vamos a tocar tanto. Eso tampoco. Ya, lo que. Ya, esta parte sí. La fijación del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico se fija a las plantas con participación de cianobacterias fotosintéticas, porque las bacterias son las que reciben al nitrógeno atmosférico. ¿Ok? Tenemos un buen ejemplo a las Rhizobium y a las Azotobacter, que vienen a ser las cianobacterias acuáticas con mayor porcentaje. Ahora, las Rhizobium se encuentran en las leguminosas y las Azotobacter son bacterias de vida libre. Ténganlo en cuenta. El nitrógeno se convierte en amoníaco, NH3, o nitratos, el NO3. Vive en las raíces. A ver, lo que me preguntaron a mí en mi anterior parcial, del anterior ciclo, ¿en qué parte de las plantas se produce todo esto? Se produce en la raíz. Ok. La nitrogenasa solo actúa en condición anaeróbica. Ya. O no sé si era la raíz. A ver, un segundo. Ya. Sí, no, ya, ahora a ver, seguimos. Hay tres tipos de fijación del nitrógeno: la fijación biológica, la fijación industrial y la fijación ambiental. La biológica se da por bacterias, hongos y cianobacterias. La ambiental por la acción volcánica o los relámpagos, que
rompen las moléculas de aire, mientras que la fijación industrial son los fertilizantes en general, ¿no? Y esto tiene una preocupación ambiental. Ahora, la nitrificación. Hay nitrificación, la homonificación y todo eso, y vamos a ir uno por uno. O lo que más resalto, esto se da en las raíces, ya que absorben el nitrógeno atmosférico en dos formas, o nitrato o amonio. El amonio es convertido a nitrato, si es que no ha sido todavía gracias a microorganismos por medio de la nitrificación. Y esto depende de la temperatura del suelo. Mientras más rápida, bien, es más rápida cuando la temperatura sea menor a 10 grados centígrados y tenga un pH ácido, en el cual se da entre 2 a 4 semanas. La nitrificación, ¿de qué se encarga? De entregar energía a las bacterias, ¿ya? Y las bacterias del suelo, a ver, el puntero, ya. Y las bacterias del suelo, las nitrosomonas y nitrococcus convierten el NH4, que es el amonio, en nitrito y el nitrobacter oxida el nitrito en NO3. Es importante que no confunda lo que viene a ser el NH3 con el NH4. El NH3 viene a ser el amoníaco y el NH4 viene a ser el ion amonio. ¿Ok? Ya ver. Ahora, la amonificación. Este, la transformación de compuestos nitrogenados, por ejemplo, las proteínas, la urea, en amoníaco, en amonio. Esto se da por las bacterias y hongos amonificadores. Eh, Ahora, si les preguntan, en conjunto con la amonificación, la nitrificación forman parte del proceso de mineralización. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, tanto la amonificación como la nitrificación forman un proceso de mineralización. Ahora, la descomposición completa de la materia orgánica, libera compuestos nitrogenados disponibles para las plantas. Acá se los voy a explicar de manera más fácil por si no me han entendido todo lo anterior. A ver, tenemos el nitrógeno que consecuentemente por las bacterias baja hacia las plantas. Entonces, esas plantas, como tal, las bacterias bajan por el subsuelo y mediante la amonificación, convierten el nitrógeno atmosférico en solo amonio. Ahora, del amonio para que sea nitrito es nitrificación y las bacterias nitrificantes se encargan de convertir el nitrito en nitrato, que es el NO3. El nitrato, mediante la asimilación, pasa a las plantas y mediante bacterias desnitrificantes pasa a nitrógeno atmosférico. Ya, acá conceptos importantes. Bacterias nitrificantes bajan las bacterias, el nitrógeno como tal. Desnitrificantes pasan del nitrato al nitrógeno atmosférico. Ahora tenemos nitrificación y amonificación. De nitrógeno atmosférico a amonio, amonificación, y de amonio a nitrito, nitrificación. Ok, ahora, esto es importante. La asimilación. Las plantas absorben a través de sus raíces. Les mencioné raíces ya 3 veces porque pueden preguntarles, a mí me preguntaron. ¿Ok? Luego estas moléculas son incorporadas para generar proteínas y ya los ácidos nucleicos. Cuando los animales consumen los tejidos de las plantas, también pueden asimilar nitrógeno y asimilan los compuestos. ¿Ya? Desnitrificación, como les mencioné anteriormente. eh, Estos tienen una importancia ecológica, mantienen la potabilidad de las aguas dulces, las bacterias desnitrificadoras, la pseudomonas y el bacillus, y invierte la acción fijadora, como tal. A ver, esta parte, a ver, ya, perdón, no les mencioné esta parte. Las bacterias. Si pasa de amonio a nitrito, es nitrosomón. Si pasa de nitrito a nitrato, es nitrobacter, ¿ok? Esto también puede ser pregunta de examen fácilmente, la verdad, porque no muchas, o sea, es que creo que toman en cuenta las cosas que no toman atención varios y les suelen preguntarles eso. Ya. Desnitrificación, invierten la acción fijadora y nitrificadora y devuelven el nitrógeno, transformando el NO3 en NO2. Desnitrificación es la oxidación anaerobia del amonio por parte de las bacterias. Es un proceso muy beneficioso en el tratamiento anaeróbico de aguas residuales y tiene lugar en unas vacuolas llamadas anomoxomas de una membrana muy densa. Ya. Ahora, acá ya les mencioné, o es un resumen básicamente del proceso de nitrificación y desnitrificación de amonio a nitrato y de nitrato a nitrógeno atmosférico. Ya ver. Inmovilización es contrario a la nitrificación. Acá hay un proceso que se corta. ¿A qué me refiero? A de que tenemos el amonio que pasa como tal a nitrato y este no llega a convertirse.
o bueno, como tal, no llega a la superficie como nitrógeno atmosférico, sino que se corta este proceso y como tal se convierte en nitrógeno orgánico para las plantas. ¿Ok? Ahora, las aminas de importancia biológica. Las proteínas son amidas de cadena larga. En las proteínas, el grupo amida se le llama enlace peptídico. ¿A qué me refiero con esto? Acá tenemos, por ejemplo, la proteína, ¿cómo está conformada? Está conformada por un carbono, por un NH2, por un hidrógeno, como tal acá tenemos. Acá tenemos el carboxilo y acá tenemos nuestro radical. Eso es para que me entiendan más que todo. Y acá, para que sea este es un aminoácido, ¿ok? Y para que se junte con otro aminoácido para formar la proteína, este tiene la misma estructura. Aquí tenemos el COOH, acá tenemos el carbono, acá tenemos el nitrato, etcétera. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá si juntamos estos dos, a ver, acá si juntamos estos dos, ¿qué va a pasar? Acá se forma una molécula de agua, principalmente, y acá quedaría lo que viene a ser el NH2 con solo una molécula de CO. A ver, acá se forma el NH2 con solo una molécula de CO. Este viene a ser un enlace amida y eso es lo que la importancia de las aminas en la biología. A ver, acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, la dopamina como neurotransmisor, a la epinefrina como hormona adrenal, triptófano como aminoácido y los que están abajo que no considero tan importantes, pero bueno, eso. A ver, tenemos esta parte. Ya. Ahora, el óxido nítrico, les mencioné anteriormente en el nitrógeno. Pueden volver a ver esta parte en el video de YouTube que se va a subir todo esto, no hay problema, para que lo repasen. Y bueno, tiene un rol en la vasculatura, tiene un papel homeostático importante, regula el flujo sanguíneo tisular, controla la remodelación vascular y protege el endotelio contra la agregación plaquetaria. ¿Ok? Ahora, efectos del nitrógeno sobre la salud. Cuando el nitrógeno se transforma en nitrito, impide el transporte de O2 si es que esto llega a nuestro cuerpo. ¿Ok? Los nitritos y nitratos pueden producir nitrosaminas, que son compuestos considerados cancerígenos. Lo voy a subrayar, por si acaso. Si les hablo de nitrosaminas, compuestos cancerígenos, conformado por nitritos y por nitratos. Ahora, el nitrato afecta el funcionamiento de la glándula tiroidea y afecta el almacenamiento de la vitamina A. ¿Ok? Y por último, los altos niveles de nitrógeno se asocian con la producción de la lluvia ácida en forma de ácido nítrico y contribuyen al efecto invernadero en forma de óxido nitroso. Lluvia ácida en forma de ácido nítrico. Efecto invernadero en forma de óxido nitroso. Hasta ahí todo bien. En conclusiones, el nitrógeno es esencial porque forma parte de los aminoácidos y los ácidos nucleicos. Y las bacterias juegan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno. Hasta acá, ¿alguna duda para pasar a azufre y oligoelementos? Que esto viene a ser el tema un poco más larguito para que lo terminemos ya de una vez y les pase el test. Veo que todo bien, entonces pasamos a azufre y oligoelementos. Todo esto ya deben tenerlo en sus apuntes o en sus resúmenes porque es bastante importante, ¿ok? El primer parcial de química es un poco más tranquila, ya para el final se vuelve un poco más... No, a ver, igual tiene su dificultad, pero esa es un poco más tranquila porque te ponen algunas cositas que tienes que prestar bastante atención. A ver, primero con el azufre. El azufre lo vamos a tocar rápidamente. Bien, la tabla periódica de los elementos, generalidades del el azufre. Acá podemos destacar su número atómico que viene a ser 16. El estado ordinario del azufre viene a ser sólido. Electronegatividad de 2,58 según Pauling. Y el punto de fusión y el punto de ebullición. Fusión no es lo mismo que ebullición, ¿ok? Fusión del estado sólido a estado líquido y de líquido a gaseoso, ebullición. Ya ver. Ahora, Antoine Lavoisier es el primero en clasificarlo como elemento químico. Importante si les preguntan algo de historia de el azufre. Acá tenemos la misma tablita que hemos visto en las otras diapositivas, que también
les sugiero que se lo aprendan. Acá tenemos, por ejemplo, el azufre en un 0,05% de la composición del cuerpo humano. Ya, hasta acá todo bien. Ah, bien, los isótopos de el azufre, 32S, 33S, 34S y el 36S. El más abundante, el 32S, el clásico, el que todos conocemos. ¿Ok? Y una de sus funciones, de las más importantes y de las que más destaco, que les podrían preguntar, el sustituto del oxígeno en la vida procariota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de que existen bacterias o arqueas que se encuentran en espacios anaerobios? Si son anaerobios, no presentan oxígeno. Entonces, si no tienen oxígeno, no pueden reaccionar químicamente. Sin embargo, algunas bacterias usan este azufre para reaccionar químicamente y se encuentra como elemento libre en las regiones volcánicas. Ahora, acá prestenme atención, porque les pueden, bueno, es que les voy a preguntar todo la verdad, pero a ver, en esta parte, el azufre en las plantas está implicado en la fotosíntesis, elemento importante en la fijación del nitrógeno, esencial para síntesis de proteínas, incluidas las reservas de semillas, y activa enzimas y coenzimas de la planta. Todo esto es importante. Ahora, los puentes disulfuro, que se les mencioné anteriormente en los enlaces, viene a ser un enlace intermolecular y también es conocido como enlace disulfuro o enlace SS, que como tal, el prefijo de azufre viene a ser sulf. Y si les hablo de disulfuro formado por dos azufres. Ahora, ¿cuáles vienen a ser estos como tal? A ver, es un enlace covalente fuerte entre gruposión de dos cisteínas, ¿ok? Dos cisteínas es lo que forma un enlace disulfuro. Es muy importante en la estructura, plegamiento y función de las proteínas. En conclusión, las estabilizan. Si les preguntan, elemento importante de estabilizar proteínas, azufre. Es muy reactivo y la reacción más común es una oxidación reversible. Ya veo. Ahora, la formación de los puentes disulfuro, un segundo, el enlace puede producirse en una única cadena para formar un anillo entre dos cadenas para separar o formar un puente intermolecular. En conclusión, forma un puente intermolecular, ¿ok? Los puentes disulfuro estabilizan polipéptidos y proteínas, se les mencioné anteriormente. Ahora, en el organismo, conformando las proteínas, hay dos aminoácidos azufrados, conformando las proteínas, no conformando el puente disulfuro, es distinto. Acá viene a ser la metionina y la cisteína. Les pueden poner alanina, glicina, glutámico, eh, triptófano, treonina, no. Metionina y cisteína vienen a ser los aminoácidos azufrados, ¿ok? Los puentes disulfuros se formarán siempre con cisteína. Hay menor gasto energético. Rompiendo los enlaces SH encontramos a la cisteína y rompiendo los enlaces SH3 encontramos a la metionina. Ya, esto es importante. Ahora, ya para terminar con el azufre, tenemos que los suelos pobres en azufre, ¿qué tienen? Tienen, primero, una pobre fijación del nitrógeno atmosférico, pobre síntesis proteica y afecta a las plantas. Les pueden preguntar cualquiera de estos tres, necesario que lo sepan. Ya, ahora, la combustión del petróleo crudo y del carbón por parte de la mano del hombre resultan como SO2, que forma parte de la lluvia ácida. Unos efectos del azufre, crecimiento lento, debilidad estructural de las plantas, formación incompleta de frutos y los tallos cortos. Básicamente, si ves una planta que se encuentra mal, es seguramente porque tiene o el suelo en el que crece es pobre en azufre. A ver. Ahora pasamos a oligoelementos. Esta parte es la más extensa, diría yo. Entonces, si hasta acá tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y preguntarme y yo les respondo con lo que quieran. Bien, entonces vamos a continuar. Oligoelementos. Ay, ya no tengo voz, pero hay que seguir. A ver, oligoelementos. Generalidades de los oligoelementos son conocidos como elementos traza o como micronutrientes, que es un término más general. eh, es- Se encuentran en un porcentaje mínimo en la composición corporal y no todos los elementos fueron escogidos para formar vida. Esa es una frase que les voy a explicar luego. A ver, acá tenemos los elementos que
se encuentran en nuestra vida. Tenemos al Chomps que es un clásico de clásicos, y luego encontramos, por ejemplo, al potasio, al sodio, magnesio, calcio y todo eso. Ahora, ¿cómo identificamos cuáles son elementos traza y cuáles son elementos, o cuáles son los macronutrientes? Si hablamos de traza, son micronutrientes, no hay que confundirlos. Los macro, son el CHOMPS, Canamacloca, que yo hice, bueno, o que yo recuerdo esta memotecnia, más que todo. Yo con esto me ayudé en el examen, ya que no recordaba cuáles eran macronutrientes y cuáles eran micronutrientes. Y por parte de los micronutrientes tenemos al Fe Manco como yo, Basofia. Es lo que yo recuerdo. Pueden tomarle una captura de esto para que se acuerden, o si no, lo pueden ver en el video de YouTube, que lo voy a subir de acá a un par de horas. ¿Ok? Acá tenemos, ahora, los metales de transición son indispensables para la vida, ya que tienen carácter de esencialidad, tienen un control homeostático sobre la rapidez de captación o excreción y su actividad está gobernada por las proteínas. Ya a ver, primero tenemos el hierro. El hierro es el que más abunda en nuestro cuerpo, ya que se encuentra de 3,5 a 5 gramos en los adultos. Las funciones, a ver, el grupo 8B y periodo 4 y todo esto. Es más de relleno, entonces voy a pasar directamente a funciones. Las funciones del hierro, el transporte de oxígeno en cuanto a la hemoglobina y a la mioglobina. Hemoglobina es el transporte de oxígeno en la sangre y la mioglobina es el transporte de oxígeno en los músculos. Mio es el prefijo de músculo, entonces acuérdense de esa partecita. Y otra función es la transferencia de electrones. Acá tenemos los citocromos en la respiración celular, los citocromos P450 y actúa como cofactor también. Tenemos dos diferencias que seguramente esto lo han visto con el doctor Azurin o seguramente lo han visto con otro doctor. Tenemos dos formas del hierro, tanto el hierro ferroso como el hierro férrico. El ferroso es el F2, bueno, es el F2 y el férrico el F3. El ferroso tiene la palabra oso y con eso se pueden ayudar como tal. El ferroso tiene origen animal, se une al oxígeno porque es oloroso, el que se absorbe porque es sabroso y es el que se encuentra en mayor porcentaje. ¿En qué porcentaje? En 65%, 90% hemoglobina y 10% mioglobina. Ahora, el férrico es el hierro oxidado, tiene origen vegetal, se encarga del transporte y el almacenaje y se encuentra en un menor porcentaje que el ferroso, en un 35%, tanto para la transferrina y la lactoferrina. ¿Ok? La hemoglobina como tal, bien, tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo está formado por la hemoglobina en gran parte y esta es una proteína, ¿ok? Es importante que recuerden eso. La hemoglobina es una proteína, no es un carbohidrato, no es un lípido, nada, es una proteína. Ahora, esta es una proteína conjugada de forma tetramérica, ya que tiene cuatro cadenas de globinas. Acá tenemos sus cuatro cadenas. Está formado por cuatro grupos M, cuatro átomos de hierro básicamente, y ya les mencioné que transporta el oxígeno a los tejidos y da coloración roja a la sangre. Ahora, tenemos el grupo hemo. Este está formado por el anillo tetrapirrólico y por un átomo en estado ferroso. El anillo tetrapirrólico, también conocido como protoporfirina. El Hem es un quelato del ion ferroso. Diego, ¿qué es un quelato? Un quelato es una molécula orgánica que presenta átomos capaces de donar electrones. Y encontramos acá a las ferroproteínas, que vienen a ser la hemoglobina, la mioglobina, citocromos, ferritina, hemosiderina, etc. Las más importantes, las que más destaco de hemoglobina hasta ferritina, ¿ok? A ver, distribución del hierro corporal, esto es una tablita que está en su PPT de teoría y la dosis diaria. En hombres y mujeres posmenopáusicas son de 8 miligramos al día, en mujeres que menstruan de 18 miligramos al día. En el organismo está unido a proteínas, como les mencioné, transferrina, albúmina, hemoglobina. Y las concentraciones de hierro libre son muy bajas, de 3 a 5 miligramos. Y la cantidad en el organismo es de 3,5 a 5 gramos, como fue lo primero que les mencioné, ¿no? Entonces, ese es el oligoelemento, el elemento traza o micronutriente más abundante en nuestro cuerpo. Y ahora, la distribución de hierro en los adultos, ya les mencioné, el transporte de hierro a través del epitelio intestinal. Acá podemos ver surfactante apical y cómo pasa el hierro ferroso mediante la reductasa férrica, ¿no?
Y para que pase finalmente al surfactante vasolateral, hay un condicionante, la epsidina, que esta puede disminuir la expresión de las ferroportinas y no permitir el correcto pase del hierro al surfactante vasolateral. Entonces, este defina, o bueno, ¿cuál es una de las funciones de la epsidina? Disminuye la expresión de las ferroportinas. Ya, a ver. Absorción de hierro se da en el duodeno y en el yeyuno. Dos momentos claves en el nacimiento son el corte oportuno del cordón umbilical, el inicio de la lactancia dentro de la primera hora. Ahora, ¿qué me refiero al corte oportuno del cordón umbilical? Acá tenemos el pinzamiento oportuno. El pinzamiento oportuno es un tiempo de 2 a 3 minutos que permite la transfusión de la placenta a recién nacido de 35 a 40 milímetros de sangre por kilogramo de peso al bebé. Ya, ahora pasamos con la deficiencia de hierro y la toxicidad. Toxicidad, asócienlo como la acumulación de cierto elemento, ¿ok? Deficiencia de hierro que causa una anemia ferropénica, mientras que la toxicidad o la abundancia de hierro en nuestro cuerpo nos genera una hemacromatosis, ¿ok? Ya, a ver. Ahora, pasamos con el zinc. A ver, primero, vamos a ver tres tipos de anemias en todas estas diapositivas. Entonces, apréndanse esta partecita, ¿ok? Ahora, el zinc. La cantidad en el organismo viene a ser de 2 gramos aproximadamente en los adultos. Ya tenemos que el hierro es el más abundante, el segundo más abundante es el zinc. Es omnipresente, especialmente en los tejidos de multiplicación rápida, tanto para músculos y tejidos óseos. Ahora, la deficiencia de zinc causa dermatitis, atrofia tímica, retraso en el crecimiento, depresión en la función inmune y lo principal, que es la enfermedad que está en su PPT de teoría, la acrodermatitis enteropática. Podemos ver las manchitas en el bebé, en el recién nacido. Esta puede ser hereditaria o adquirida y se caracteriza por dermatitis acral, alopecia, diarrea, problemas de crecimiento. Ahora, hablemos de la absorción. Ya sabemos que del hierro se da en el duodeno y en el yeyuno. El zinc se da más que todo en el duodeno. Presenta un ligando para la absorción que es la metalotionina y favorece la absorción, la glucosa y la lactosa. Mientras que los que disminuyen su absorción vienen a ser el calcio, el cobre, el cadmio y el hierro. La excreción del zinc se da por las heces y por la orina. ¿Ok? Y ahora. Funciones de proteína zinc. La función, más que todo, viene a ser una función reguladora en la replicación celular, como podemos ver en esta parte, y es estructura y funcional de muchas metaloenzimas. Tiene un efecto antioxidante, o si les preguntan cuál es el efecto antioxidante del zinc, la superóxido dismutasa entre cobre y zinc que se da en el citoplasma. Ya, a ver. Ahora, el cobre. La cantidad en el organismo viene a ser de 80 miligramos aproximadamente. Es el tercero más abundante en nuestro cuerpo. La tercera parte del total se encuentra en el hígado y el encéfalo. En el músculo se encuentra en el 40% del total como tal. A ver. La absorción, especialmente en el duodeno también, el transporte de ceruloplasmina, perdón, y la albúmina. Si en las alternativas les ponen ambas opciones, tipo, ¿cuál es el mejor transportador del cobre? Ceruloplasmina. La captación casi todo se da por el hígado y la extracción por el tubo digestivo. Las funciones de la cuproenzima, acá destaco el citocromo oxidasa, la lisiloxidasa y la tirosinasa. Tirosinasa forma la melanina, el citocromo se oxidasa el transporte de electrones mediante la oxidasa terminal y la lisiloxidasa finalmente la desanimación de los residuos lísicos. ¿Ok? Ya. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Para que repita algo o no sé, ustedes pueden decirme. Bien, entonces seguimos. Ya a ver. Acá hay dos términos, deficiencia de cobre y toxicidad de cobre. En esa parte también me preguntaron en mi examen parcial. ¿Qué causa la deficiencia de cobre? La enfermedad de Menkes. Esta viene a ser una enfermedad genética mediante la cirugía del bypass gástrico. Sin embargo, la toxicidad del cobre o por acumulación de cobre es la enfermedad de Wilson, en la cual hay una dilatación de la córnea o una degeneración de esta. ¿Ok?
Eso es lo más importante. Deficiencia, enfermedad de Menkes, toxicidad, enfermedad de Wilson. Ya. Ahora, el manganeso. El manganeso es el cuarto más abundante. La cantidad en el organismo va de 200 a 400 micromoles. A partir de este elemento, ya la cantidad de los demás oligoelementos no es tan trascendente, ¿ok? Es más abundante en tejidos ricos en las mitocondrias, forma parte de proteínas y metaloenzimas, como ya sabemos. La absorción puede ser enteral, dérmica e inhalatoria, o sea, en síntesis olfatoria. Y la absorción enteral es como en esta imagen. Una persona puede ingerir una cápsula y esta pasa por todo su cuerpo como tal. El transporte se da por la macroglobulina o por la vena porta. Esto lo voy a subrayar, les voy a preguntar. La acumulación se da en el hígado, páncreas y esencialmente en el cerebro. Ahora, la toxicidad o la acumulación de manganeso que forma es similar a la enfermedad de Parkinson que afecta al sistema neurológico infantil. El selenio, la absorción se da en el tracto digestivo y la toxicidad crónica de este nos da piel y uñas anormales, pérdida del cabello, marcha inestable y parálisis. A ver, siguiente. La importancia biológica del selenio es que nos defiende de los radicales libres y por lo tanto nos protege del cáncer. Aquel elemento o aquella sustancia que barre nuestros radicales libres nos protege del cáncer. Por lo tanto, mejora el funcionamiento de nuestro sistema inmune y acá dice, acá implicada en el metabolismo de las hormonas tiroideas. La selenoproteína, acá destaca la glutatión peroxidasa que no sé si lo han visto en seminario, pero pueden preguntarles, que es una enzima tetramédica al igual que la hemoglobina, con cuatro átomos de selenio, ubicada en el citoplasma, mitocondria y membrana plasmática. Con que en el examen les mencione solo uno de estos es suficiente y marcan esa alternativa. Y complementa el efecto antioxidante de la vitamina E. Vitamina E, no estoy diciendo vitamina D, vitamina B12, vitamina A, no. Vitamina E, selenoproteína. Ahora, paso con el déficit de selenio que forma la enfermedad de Keshan y la enfermedad de Cushing-Beck. Otra pregunta que me hicieron en el parcial fue acerca del selenio. Me preguntaron sobre, en cierto país había una baja cantidad de selenio produciendo una enfermedad de Keshan. ¿Cuál sería la mejor solución? Y me mencionaba la parte de eliminar el déficit de selenio en el suelo. Si les mencionan el suelo, ese viene a ser la alternativa. Entonces, por si acaso, si les vuelven a preguntar eso. Ahora, el cobalto, el déficit de este produce la anemia perniciosa. El hierro, la anemia ferropénica, cobalto, anemia perniciosa. Alteraciones de la vitamina B12, como acá ya lo menciono. Y bueno, la concentración del cobalto en el organismo es extremadamente baja. Si les mencionan vitamina B12, cobalamina, cobalamina, el elemento correspondiente, el cobalto. ¿Ok? Ahora, el molibdeno presenta un déficit, bueno, o sea, su déficit causa una enfermedad fatal que produce la reducción drástica del tamaño cerebral. Uno de sus ligandos es la molibdopterina. Bueno, esto es ingerido en el intestino delgado y tiene roles de cofactor enzimático. Ahora, el yodo. El yodo, seguramente lo han visto en su clase, el bocio y el cretinismo. Si les mencionan yodo, tiene que ver con estos dos. La única forma de corregir la deficiencia es el consumo humano de sal adecuadamente yodada y las fuentes de esto vienen a ser alimentos de origen marino. Su metabolismo se da por absorción en forma de yodato y es convertido a yoduro en la glándula tiroidea. ¿Ok? Ahora, el flúor. El flúor, muy conocido por ser usado en dentríficos, en pastas dentales, en varias cosas que protejan o que los protejan de la caries. Tiene una gran afinidad por el calcio, ya que el calcio y el flúor están asociados a la resistencia de nuestros huesos y a la formación de nuestros dientes. Se encuentra en forma de su ion fluoruro. La ingesta recomendada es de 0,5 a 1 miligramos por día en niños y de 3 a 4 miligramos por día en adultos. Es distinto la ingesta recomendada con el uso. Por ejemplo, el uso puede ser, como les mencioné, en pastas dentales, pero la ingesta es otro tema. Tienen la fuente sistémica de agua fluorada y las fuentes tópicas
La fuente sistémica viene a ser la agua fluorada, como el agua potable, la embotellada o los alimentos, y y la fuente tópica, la pasta dental, colutorios, geles y barnices. ¿Ok? Ahora, el flúor reduce nuestras caries de dos formas. Primero, que transforma la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita e inhibe las enzimas bacterianas, por ejemplo, los lactobacilos y el Streptococcus mutans. Les voy a preguntar, en relación con el lactobacilos y el Streptococcus mutans, ¿cuál es el oligoelemento encargado de reducir las caries? El flúor. Y ahora, el metabolismo de este tiene fácil absorción y el hueso lo retiene por un largo tiempo. La toxicidad aguda causa la irritación gástrica y la toxicidad crónica, la fluorosis dental o fluorosis esquelética. Ya para terminar, tenemos a los metales pesados, que acá tenemos, por ejemplo, el grupo de los metaloides o metales que generan una contaminación y toxicidad potencial, vienen a ser los metales pesados. Acá encontramos al cadmio, al aluminio, al plomo y al mercurio. Les voy a hablar de cada uno de estos. El cadmio, básicamente se encuentra, o bueno, abunda en el cigarro, en las pilas de níquel, cadmio y en los fertilizantes químicos, que genera daño al ADN a través de la generación de los ERO, que son las especies radioactivas de oxígeno. El aluminio, como sabemos, se usa para casos clínicos de demencia, enfermedades óseas y anemias. Ahora, el plomo. El plomo tiene una alta afinidad con los grupos sulfidrilo y causa la anemia microcítica si es que se encuentra en gran cantidad. El mercurio, por su parte, es el metal pesado más tóxico de todos en la Tierra, es liposoluble, bioacumulable y alta afinidad por los grupos tiol o SH. El metilmercurio es la forma más tóxica. Su concentración mayor es en pescados y mariscos y disminuye los niveles de glutatión. Ok, creo que eso viene a ser todo por el repaso de hasta su parcial. Gracias por estar presentes en la reunión. De igual manera voy a subir este video a YouTube. Y nada, voy a dejar de compartir. A ver, antes de dejar de compartir, ya. Eso viene a ser todo. Muchas gracias y de corazón les deseo lo mejor para su examen parcial. Yo sé que lo van a hacer bastante bien. Y nada, es una gran satisfacción cuando sacas una nota aprobatoria en tu examen parcial porque tienes motivación para tu examen final. Entonces, nada, chicos, les deseo lo mejor. Todo esto va a salir en el video y nos vemos hasta una próxima. Para el examen final, ¿no? Ya. Bye, chicos.